Hola a todos queridos seguidores de Huayca. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha conmovido a muchos y que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a Hung? ¿Cómo es posible que un hombre que alguna vez fue tan fuerte, el pilar de toda una familia, hoy se encuentre postrado en una cama de hospital luchando en silencio contra el dolor? Detrás de esos ojos cerrados, ¿cuántas batallas internas, cuánta impotencia y cansancio se esconden que nadie más puede ver? Y Huayca, la mujer que alguna vez fue su mayor motivo para seguir adelante. ¿Dónde está ella en este momento en el que Hung más la necesita? ¿Aparecerá para cuidarlo, para tomar su mano y susurrarle, no estás solo? ¿O su presencia reabrirá viejas heridas, añadiendo aún más peso a un pasado que nunca llegaron a sanar? Las respuestas aún están en el aire. Pero algo es seguro: lo que está sucediendo en este instante cambiará para siempre el destino de ambos. No apartes la mirada de esta historia, porque detrás de cada lágrima puede esconderse un rayo de esperanza, o tal vez el giro más doloroso de sus vidas. Si tú también deseas que Hung supere este momento tan difícil, deja tu me gusta, comparte lo que sientes en los comentarios y suscríbete al canal para seguir juntos cada paso de este viaje. Aquella mañana la luz suave del amanecer se filtraba por la pequeña ventana, llenando la casa de una calma reconfortante. Huayca se había levantado muy temprano. Ese día decidió preparar arroz frito, un plato sencillo pero lleno de cariño, perfecto para esos días tranquilos en la casa de la señora Bei. El chisporroteo del arroz en la sartén y el aroma que inundaba la cocina hacían del momento algo especial. Huayca no cocinaba solo para ella, sino también para la bondadosa señora Bei, la mujer que había cuidado de ella y de su hijo en los momentos más difíciles, y por supuesto para el pequeño Tony, que ahora era como un nieto para la anciana. Mientras tanto, en el camino que conducía a aquel humilde vecindario, Hung iba rumbo al trabajo. Desde las últimas desgracias, pocas veces había pasado a ver a Huayca y a Tony. Pero esa mañana algo en su corazón lo impulsó a desviarse y tomar el viejo sendero. Tal vez necesitaba verlos con sus propios ojos, solo para sentirse en paz. Al llegar a la entrada del barrio, Hung vio una escena familiar: la señora Bei caminando despacio hacia casa después de llevar a Tony al jardín de infancia. Sin pensarlo, detuvo su moto y se acercó con una sonrisa cálida. «Señora Bei, vuelve de dejar a Tony en la escuela». Ella lo reconoció enseguida y le devolvió la sonrisa. «Oh, Hung, sí, acabo de dejarlo. Súbala, acerco hasta casa. Este camino es largo para ir andando». La señora Bei aceptó con una leve inclinación de cabeza. Minutos después, la moto se detenía frente al pequeño patio de la casa. Dentro, Huayca estaba preparando la mesa para el desayuno. Llevaba el cabello recogido y el rostro iluminado por el sol de la mañana. Al ver entrar a Hung junto a la señora Bei, se sorprendió, aunque pronto una sonrisa suave apareció en sus labios. «¿Tú? ¿Cómo es que viniste?» La voz de Hung sonó tranquila, casi tímida. «Pasaba por aquí camino al trabajo y vi a la señora Bei. Pensé que ya era hora de venir a saludarles». La anciana dejó la bolsa en la mesa y comentó con alegría: «Vamos, sentaos. El arroz frito huele delicioso. Hay que comerlo caliente». Los tres se sentaron alrededor de la pequeña mesa de madera. El lugar era humilde, pero el ambiente estaba lleno de calidez. Las conversaciones fluían despacio, impregnadas de cariño y cuidado sincero. «Señora Bei», preguntó Hung con suavidad, «¿y el niño que cuida, cómo está? ¿Ya puede caminar bien?» La anciana sonrió con dulzura. «Está casi recuperado. Ahora ya puede dar algunos pasos. En poco tiempo estará como nuevo». Hung asintió con alivio. Tony, sentado junto a Huayca, comía en silencio mirándolo con curiosidad. Tras un rato, la señora Bei se volvió hacia Hung con voz preocupada. «¿Y tú, hijo, cómo sigue tu salud?» Él sonrió levemente, aunque en sus ojos había un rastro de cansancio.
Mejor, gracias a Dios. El tratamiento funcionó y ya no hay peligro, pero aún queda una pequeña deuda por pagar. Supongo que necesitaré unas semanas más para resolverlo. Suspiró y añadió con voz sincera: sé que he abusado mucho de su bondad, pero ¿podrían Joaika y Tony quedarse aquí unos días más? Cuando todo esté en orden, los llevaré conmigo. La señora Bay lo miró en silencio durante unos segundos y luego asintió con comprensión. No te preocupes, en esta vida lo que une a las personas es el afecto. Mientras pueda, haré lo posible por ayudar. Que se queden aquí todo el tiempo que necesiten. Los ojos de Hung se humedecieron y apenas pudo responder con un nudo en la garganta. Gracias, de verdad. Si no fuera por usted, no sé cómo lo habría hecho. Cuando el desayuno estaba por terminar, Hung dejó el cuenco sobre la mesa y miró a Joaika en silencio. En sus ojos se mezclaba el alivio de haberla visto junto a Tony con un cansancio que intentaba ocultar. Tras unos segundos de calma, habló en voz baja. Necesito ser sincero contigo. Estos días he estado trabajando demasiado. Y mi salud aún no está del todo bien. En unos días iré al hospital para hacerme un chequeo. Joaika se sobresaltó. Los palillos en su mano se detuvieron en el aire. Sus ojos llenos de preocupación se clavaron en él. ¿Qué dices? ¿Por qué no me lo habías contado antes? Déjame acompañarte, así me quedo tranquila. Su voz temblaba revelando una inquietud sincera. Aunque últimamente se habían visto poco, Hung seguía siendo su único punto de apoyo. Él negó suavemente con la cabeza, intentando tranquilizarla. No hace falta. Quédate aquí cuidando a Tony y a la señora Bay. Si pasa algo, serás la primera en saberlo. No te angusties. Aún así, el gesto de Joaika reflejaba inseguridad. Apretó los labios queriendo insistir, pero al ver la firmeza en la mirada de Hung, solo pudo asentir en silencio. La señora Bay, que había observado toda la escena, intervino con voz pausada. Hijo, hazte el chequeo. Antes que nada, cuida tu salud. Aquí yo me encargo de ellos. Las palabras de la anciana parecieron aliviar la tensión en Hung. Bajó la cabeza en señal de gratitud. Se lo agradezco mucho, señora. Antes de marcharse, Hung se acercó a Joaika. Le apoyó suavemente una mano en el hombro y dijo con un tono firme pero cálido: me voy, no te preocupes tanto. Todo saldrá bien. Los ojos de Joaika brillaban de inquietud mientras lo miraba alejarse. Por favor, cuídate y avísame apenas sepas algo. Hung asintió con una sonrisa serena y cruzó el patio. El rugido de la moto rompió el silencio de la mañana y poco a poco se fue perdiendo entre las viejas cañas de bambú del camino. Hung llegó al hospital aquella mañana. El camino hacia la zona de consultas estaba abarrotado de gente. Las voces de los altavoces llamando a los pacientes resonaban por los largos pasillos. Caminaba despacio con el cuerpo cansado, pero tratando de aparentar calma. Hacía mucho que no ponía un pie en aquel lugar para revisarse. Parte por el trabajo, parte porque no quería que nadie, y menos Joaika, se preocupara. Tras hacer los trámites, lo llevaron a la sala de exploración. Una prueba tras otra. Y el tiempo parecía estirarse al infinito. Afuera, el sol ya ardía con fuerza, y dentro de Hung, el corazón latía entre la ansiedad y el miedo silencioso. No sabía qué mostrarían los resultados, pero se aferraba a una serenidad fingida. Mientras tanto, en la casa de la señora Bay, Joaika no dejaba de mirar hacia la puerta. Desde que Hung salió aquella mañana no había recibido noticias suyas. Se mordía los labios inquieta con el corazón en vilo. «Señora, ¿me presta su teléfono? Quiero llamar a Hung». «No puedo más con esta angustia», dijo con la voz temblorosa. La anciana, viendo el rostro pálido de la joven, asintió con calma y le tendió el aparato. «Llámalo, hija. Pero tranquila, tal vez solo esté ocupado y no haya podido contestar». Con las manos temblorosas, Joaika marcó el número. Al otro lado, en una habitación silenciosa del hospital, Hung yacía recostado.
El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Vio el nombre de Joaika en la pantalla y suspiró. Sabía que si respondía solo, aumentaría su preocupación. Pero si no lo hacía, ella se angustiaría aún más. Finalmente contestó. ¿Aló? Su voz sonaba débil, forzadamente tranquila. ¿Dónde estás? ¿Terminaste ya las pruebas? Me tienes muy preocupada. ¿Por qué no has llamado en toda la mañana la voz de Joai? Se quebraba entre la urgencia y las lágrimas contenidas. Jun guardó silencio unos segundos, tragándose el cansancio, y sonrió con suavidad. Estoy bien, solo me están revisando unas cosas. No es nada grave, no te preocupes. ¿De verdad? ¿Me lo prometes?, insistió ella con el brillo húmedo en los ojos. Claro, estoy bien. Quédate tranquila cuidando a Tony. Si pasa algo, yo mismo te avisaré. Mentía. Sabía perfectamente que su salud no estaba bien, pero no quería cargar a Joaika con ese peso en un momento así. Antes de que ella pudiera insistir, cortó la llamada con una excusa rápida. Tengo que colgar. El médico me está llamando. Cuídate, ¿sí? Y no pienses demasiado. El tono seco del teléfono dejó a Joaika inmóvil, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de incertidumbre. En el hospital, Jung dejó el móvil a un lado y fijó la vista en el techo blanco. Sus manos apretaban las sábanas mientras intentaba respirar hondo, pero su aliento entrecortado y sus labios pálidos revelaban la verdad que tanto temía. ¿Qué descubrirán los resultados? ¿Qué destino le espera a Jung? ¿Y cuándo sabrá Joaika la verdad, las respuestas? En el próximo capítulo. Hùng đứng đó nhìn theo bóng lưng của một côn đồ. Trong lòng anh trống rỗng. Căn nhà này, nơi anh từng chứng kiến bao kỷ niệm đẹp, nơi anh đã trải qua bao tháng ngày khó khăn cùng Hoài Ca và Tony, giờ đây đã không còn là của anh. Những cảm xúc đen độn tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy mình như một người thất bại. Anh quay lại bước vào trong tâm trạng nặng trĩu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, không còn là những ngày tháng yên bình nữa. Hùng lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, bỏ vào chiếc vali nhỏ. Anh cảm thấy một bước đi của mình như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Căn nhà anh từng gọi là mái ấm không còn chỗ cho anh. Anh không biết sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng anh biết mình không thể cứ mãi ở đây, không thể ngồi với ngôi nhà bị cướp mà không làm gì. Anh phải đi, phải tìm cách để cứu Phải Ca và Tony, dù con đường phía trước ngập ngừng và đầy thử thách. Khi Hùng bước ra ngoài, anh bất giác dừng lại, nhìn lại ngôi nhà gần cuối, một bức tường, mỗi góc nhỏ đều mang những ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng bây giờ, anh phải đối mặt với thực tế, phải bỏ lại tất cả những gì thân thuộc nhất trong cuộc sống của mình.